Pero nosotros nos estamos defendiendo de usted. Esa idea viene de un sentimiento de incapacitación, que es el fin primordial que en algunos países, por ejemplo la política criminal norteamericana, informa las normas penales. Es un sistema totalmente distinto al nuestro. Nosotros venimos de un humanismo cristiano, de otra forma de entender las normas penales. Siempre hemos sido un poco distintos, incluso con arreglo a otros países de nuestro entorno. No obstante, es legítimo que una víctima quiera hacer cumplir las normas, incluso teniendo un sentimiento de venganza o retributivo frente a los delincuentes, pero la idea de la cadena perpetua es una idea irreal, porque puede serlo de jure, pero no de facto. La mayoría de los países europeos que mantienen esta pena, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, tienen un sistema de revisión de las condenas a los 15, 20, 25 años, que hace que la persona salga en libertad condicional o una forma de... A eso quería ir yo. Hay determinados países europeos que tienen cadena perpetua revisable. Sí. Y eso puede hacer que un reo salga, por ejemplo, a los alguien condenado a cadena perpetua salga a los 18 años. En libertad condicional. En libertad condicional. Cumpliendo la pena. Eso en España sería imposible, con la legislación actual, porque en España no hay cadena perpetua, pero sí hay penas, por ejemplo, de 20 años. Bueno, hay algo peor. En España hay penas de hasta 40 años y algo peor. Hay personas que han cometido delitos sucesivos y que se han cometido después de que otros ya hayan sido juzgados, no se pueden limitar y por lo tanto están cumpliendo condenas de 80, 90, 100 y 120 años que no se pueden limitar de ninguna manera a 40 años de forma legal. Es decir, no sé exactamente las cifras, pero hace 4 años había 1.500 personas en prisión con condenas no limitables a 20, 25, 30, 40, sino que se prolongaban hasta 80, 90, 100 años sin ninguna posibilidad de acotación. Solamente sí, pero eso no ocurre después. Eso está ocurriendo actualmente. Hay personas en prisión, cientos de personas en prisión, que van a cumplir penas de más de 30, 40 años porque no se pueden limitar a 40 de ninguna manera. O sea que la cadena perpetua, de hecho, existe en España. Existe con unos criterios legales. Luego creo que no es posible decir que para un delito esta persona tiene una cadena perpetua porque esto impide, de alguna manera, ya el propio nombre está negando la dignidad de las personas, ¿no? Este debate surgió ya con anterioridad. La Ley 7/2003 de 30 de junio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas venía precisamente a abordar todo este debate de la sociedad, pero sobre todo venía dirigida, como decía la propia exposición de motivos, hacia terroristas y delincuencia organizada. Fue una medida política que sorprendió a muchos porque fue apoyada tanto en virtud del pacto de las libertades contra el terrorismo, fue apoyado tanto por el partido entonces de gobierno, el Partido Popular, como el partido entonces de oposición, el Partido Socialista. A los penalistas nos sorprendió mucho, específicamente, que alguna rama política apoyara esta norma tan tremenda, tan dura, que en ningún otro país permitía, por ejemplo, que una persona pudiera estar 35 años en prisión, un sujeto terrorista o una persona por grandes crímenes, hasta que puede optar a la libertad condicional, 35 años y 32 años en algunos casos para pasar al tercer grado. Bien, viniendo de lo que ha sido nuestra historia penitenciaria y nuestra historia de la ejecución penal, es algo como volver prácticamente al siglo XIX. Es que parece que no hemos avanzado nada cuando el problema no está en el castigo, es decir, en la prevención general o en la retribución, sino en la prevención, en la educación y en otros tipos de sistemas que hacen que las personas no lleguen a cometer ese tipo de delitos, no lleguen a delinquir así. Vamos a hablar ahora, vamos a intentar comparar si nuestro Código Penal es más duro que los de otros países que sí tienen cadena perpetua. Pero permítanme hacerle la pregunta al revés, sobre la rehabilitación. La cadena perpetua, bueno, pues niega esa posibilidad de rehabilitación. Y sin embargo, cuando un delincuente en España cumple su pena, da igual si se ha rehabilitado o no, sale. Tiene derecho a no rehabilitarse y a salir igual de delincuente que entró. ¿Eso va contra los derechos quizás de sus víctimas? No. Estoy haciendo de abogado del diablo. Son cosas distintas. La idea de la resocialización, de la reinserción social, significa únicamente que una persona sea capaz de vivir respetando la ley penal cuando salga de prisión. Pero el tratamiento penitenciario en España, a diferencia de otros países, es algo voluntario. No podemos ser tan invasivos como para intentar que las personas se porten mejor. El derecho penal no tiene nada que ver con la moralidad. El derecho penal son normas jurídicas que la sociedad adapta para poder vivir en sociedad y en común.
Y la resocialización, que lo dice la Constitución española, que lo dicen las normas mínimas de Ginebra del año 55, es decir, esto no es algo nuevo, supone que una persona cumpla su pena por principio de legalidad y después, si va a mejor, es decir, si ha optado por los medios que le pone la administración para tener una vida, digamos, más fuera de los delitos, entonces que sea una voluntad propia del reo, es decir, del preso. Lo demás, la moralidad queda fuera del derecho penal, se cumplen las penas y no hay que hacer mejores ciudadanos ni tampoco que den limosna a los pobres, es una cosa totalmente distinta. Bien, pues hay dos casos, entre otros muchos, que provocan especial indignación en quien los conoce. Delincuentes que han cometido hechos gravísimos, que han sido condenados, que han cumplido su pena y que demasiado pronto para sus víctimas vuelven a pasear por la calle. Es el caso de Cristina Fanjul. Hace 8 años su agresor la dejó ciega porque se negó a mantener relaciones con él. Ahora el delincuente puede salir en libertad. Indignada, sobre todo por las leyes que hay en este país. ¿Para qué hacen leyes tan largas para que luego no las cumplan? Es que me parece indignante. A Cristina, un hombre le arrancó los 2 ojos porque se negó a mantener una relación con él. Ahora podría salir de la cárcel. Solo ha cumplido 1/4 de la condena. El agresor ahora dice que quiere los permisos porque es muy aficionado al atletismo y necesita correr fuera de la cárcel. ¿Tú qué piensas de todo esto? Puede correr y en el patio de la cárcel, que creo que son bastante grandes, que corra allí todo lo que quiera. Perder la vista ha supuesto para ella cambiar todas sus rutinas. Yo antes era peluquera, ahora no puedo ejercer de peluquera. Bailaba en el grupo que estoy de baile regional. Ahora me dedico a tocar la pandereta y a cantar. Rosa, su madre, siempre ha estado a su lado. Sabe lo difícil que ha sido para Cristina salir adelante. No entiende el funcionamiento de la justicia. O sea, y ahora mismo lo quieren sacar de la cárcel, no cumplir la pena y no pagar la indemnización. Qué guay, ¿no? O sea, que lo que hizo fue una gracia. Olga Sangrador tenía 9 años. Desapareció en 1992 cuando regresaba a casa de comprar un osito en una tómbola de su pueblo, Villalón de Campos, en Valladolid. 2 días después encontraban su cuerpo enterrado en un pinar. Había sido violada y brutalmente asesinada. Su agresor, que gozaba entonces de un permiso penitenciario, cumplía condena por 3 delitos de abusos deshonestos. Los padres de Olga han vuelto a revivir esta historia con el caso de la pequeña Mariluz. Lo peor que te puede suceder en la vida es eso, que te mate a una hija, un individuo que tiene que estar en la cárcel. Esta familia ha luchado durante todos estos años para evitar que esta historia se repita. Encarnita es partidaria de endurecer al máximo las penas para este tipo de delitos. Digo, pues la pena de muerte. Bueno, ya sabes que no existe en España. Digo, bueno, pues la cadena perpetua. El asesino de su hija, Valentín Tejero, cumplirá únicamente 20 de los 50 años impuestos y saldrá a la calle en 2013 con 51 años. Bien, y la pregunta es, ¿hay posibilidades de evitar casos así? Porque al final la sensación que queda es que el delincuente sale y la víctima se queda con el daño. Claro. ¿O es una sensación engañosa? Bueno, no es una sensación engañosa, es una realidad engañosa. Yo no conozco ninguna persona condenada que no haya cumplido su condena hasta el último día. No es verdad que las personas salen sin haber cumplido sus condenas. Ahora bien, es cierto que la legislación penitenciaria establece ciertos mecanismos de flexibilidad para poder favorecer ciertas posibilidades de inserción social de cara a la libertad para poder hacer su vida de una forma honrada. Yo creo que ahí estaremos de acuerdo todos los ciudadanos. Si entrasen presos nuestros familiares, si dijésemos, hombre, un permiso a la 4ª parte, a las 3/4 partes o terceras la libertad condicional, hasta el último día con control, sabiendo que en España hay 75.000 presos, sabiendo que en libertad condicional solamente es el 3 con algo % y en régimen abierto el 12-13%. El resto cumple sus condenas. Tenemos muchos presos, por cierto, lo comentábamos mientras estábamos viendo el vídeo. Tenemos muchos presos. Somos el país de Europa que más presos tiene y menor índice de delincuencia tiene en estos momentos. Desde 2003 y las reformas penales, el incremento ha sido desorbitado. Y eso no implica más seguridad, eso implica que hay más presos y por lo tanto muchísimo más sufrimiento, porque los ciudadanos piensan que estar en prisión es como estar de vacaciones en un hotel. Seguro, de las personas que están viendo el programa, que saben por qué han estado en prisión o que tienen hijos, familiares, padres o hermanos en prisión, saben que pasar por ahí
conlleva una carga de sufrimiento terrible. Todos los que hemos estado ahí viendo, defendiendo y acompañando personas, lo sabemos. Así es que no es verdad que pasar 10 años, 15 años, 20 años, uno entra en prisión con 20 años y sale con 50 años, ya me contará cómo va a vivir después a Saraya. El deterioro físico, mental, de todo tipo, emocional, familiar, es tan grave, tiene consecuencias tan graves